Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Idea Fija. Mi nombre es Alfredo Rodríguez y en el capítulo de hoy les voy a hablar de revisar el año. Este capítulo está siendo grabado y publicado un 26 de diciembre del año 2023. Entonces quiero aprovechar esta instancia para entregarles un método de cómo revisar el año. Esto sirve, para cualquier proceso, pero lo vamos a hacer específicamente para la revisión del año 2023. Yo lo voy a ir haciendo en vivo para que tengan como un ejemplo de respuestas de los distintos a las distintas preguntas, pero la idea es que les sirva a ustedes para que ustedes también puedan revisar su año 2023. Antes de comenzar con eso, me interesa como explicar por qué yo considero que es algo valioso y provechoso revisar el año. Y tiene que ver con hacer conciencia sobre los procesos personales. Tiene que ver con hacer conciencia acerca de los avances, los retrocesos, las transformaciones, el qué estoy viviendo, el cómo lo estoy viviendo, para poder evaluar y poder discernir si mi vida está llevando el rumbo que yo quisiera. Entonces sirve para poder dirigir de mejor manera la vida, encauzar de mejor manera las energías, y también como para hacernos responsables de nuestros propios procesos. Es algo que lo vengo haciendo hace mucho, mucho tiempo. Llevo años revisando a final de año mi año, y también proyectando el año que está por venir. De hecho, en mi cuenta de Instagram de escritor, @quiero-escribir, junto a mi hermana Verónica, que tiene una cuenta que se llama Quiero Ilustrar, estamos ofreciendo un taller de proyección para el próximo año. Se llama Proyecto 2024, Proyecto 2024. Es un taller de planificación creativa, y que tiene por finalidad el desarrollar una estrategia para nuestro proceso, para nuestros procesos, y para que nuestros proyectos y nuestro trabajo y nuestra vida se encamine en la dirección deseada. Yo sé que como hay mil millones de factores en la vida y en los años que son imposibles de planificar, pero esta planificación tiene que ver con orientar al menos los esfuerzos en cierta dirección, en función a ciertas metas, a ciertos valores. Y de alguna manera en el capítulo de hoy vamos a hacer un poco de eso, pero sobre todo desde el revisar, desde hacer la revisión del año anterior, que también es una manera como de prepararnos para poder enfrentar con mayor claridad y con mayor determinación y con mayor sentido el próximo año. Entonces, si están interesados en el taller, voy a poner el link del taller en la descripción del Instagram, el link del Instagram. Por si quieren echarle una mirada. El taller comienza en enero, la próxima semana, la primera semana de enero, el día jueves. Eso por si le quieren echar una mirada. A ver, voy a revisar porque no vaya a ser que... No, parece que no. Parece que no es el jueves. A ver. No, estoy dando mal la información. Es el martes 9 de enero. Parte el taller. Y son los martes a las 8 de la tarde de Chile. Martes 9, 16, 23 y 30. Son 4 martes, son 21 días. Son un proceso de 21 días. Que yo considero que 21 días es como una cifra significativa para poder generar pequeños cambios, pero importantes en la vida. Cuando uno quiere probar algo, una nueva práctica, quiere probar meditar, quiere probar salir a trotar, quiere probar un tipo de alimentación diferente, yo considero que 21 días, 3 semanas,
es una buena cuota como para poder evaluar algo más allá de la impresión inicial. Así que me hace sentido esa cantidad de tiempo. Así que eso, los invito a revisar ese taller. Proyecto 2024, que va a ser los días martes de enero a partir del 9. Hoy día vamos a hacer un trabajo similar, como les decía yo. El título de este capítulo es ¿Cómo hacer una revisión del año? Hay muchas maneras de hacer una revisión del año, pero yo les quiero proponer. Les quiero proponer una en específico. ¿Ya? Van a ser 8 preguntas. Y yo la voy a ir respondiendo para poder darles ejemplos respecto a las respuestas. Entonces, la primera pregunta dice... así, esta es una pregunta solo como de sensación, de la sensación térmica con la que estás terminando el año. Entonces la primera pregunta es, piensa en 3 valores que fueron importantes para ti este año. ¿A qué me refiero con valores? Me refiero con cosas, con aspectos valiosos desde el punto de vista más filosófico y abstracto. Entonces, por ejemplo... Este año puede haber sido los valores importantes, la calma o la preocupación por la familia, o el trabajo duro, o el organizarme, o por ejemplo el probar cosas nuevas, ¿ya? Si yo pienso en cuáles fueron los valores relevantes para mí en el año 2023, uno fue el trabajo. Concentrarme mucho en mi área laboral. Yo normalmente le dedico mucho tiempo a la familia y también le había dedicado tiempo a formarme. Pero el primer valor que rescato de este año fue el trabajo, el sentarme a trabajar, a producir, a concentrar mis energías y a priorizar mis energías en el trabajo. El segundo aspecto, el segundo valor que yo quiero marcar como un valor importante del 2023 para mí fue la profesionalización de ciertos hobbies que yo tenía. O sea, habían ciertas prácticas o ¿cómo le puedo decir? Incluso como ciertos trabajos en mi vida que los había estado tomando como un hobby. Y que este año, 2023, me dediqué a profesionalizarlos, a que esos aspectos de mi vida no fueran solo una entretención que podían dar dinero, sino que a buscar impulsarlo de manera profesional para que crezcan y para que se desarrollen y para que se conviertan en un sustento relevante. En ese sentido, destacaría yo el acompañamiento creativo, que es algo que llevo haciendo hace muchos años, pero que partió siendo como un extra. Y que este año quise darle como una estructura y un profesionalismo distinto. Armé una agenda online en que tú puedes agendar y puedes tomar la hora y puedes, etcétera, etcétera. Después, por ejemplo... En el área del tarot también, no como una práctica de entretención y buena onda con los amigos, sino que tener una plataforma donde poder ofrecer ese servicio de manera súper concreta. También influyó en este podcast que siempre se había hecho como un hobby, que ahora estoy dándole una forma más profesional, con una marca, con una imagen, con un tratamiento, desde un punto de vista mucho más profesional. Y así, distintos aspectos míos como que los he querido llevar a otro nivel. Incluso en el tema mentorías me propuse, como había hecho ciertas intervenciones en ciertas empresas, pero como que me propuse ofrecer ese servicio ahora de manera más regular y más directa. De hecho, ahora tengo un cliente más o menos grandote, interesante. Entonces, ciertos aspectos que había estado como desarrollando muy tímidamente aparecieron como quise darle un toque de profesionalización. Entonces el primer valor sería
el trabajo, que no era algo nuevo, es algo que yo creo que ha estado presente a lo largo de los años, pero que fue súper protagonista el 2023. La profesionalización, llevar a un nivel más pro ciertos servicios que yo ya venía ofreciendo o que francamente estaban siendo un hobby. Y como tercer aspecto... Uy, me está sonando la alarma, perdón. Como tercer aspecto voy a mencionar el dinero. El dinero como algo a lo que me dediqué a aprender de dinero. Yo me formé como ingeniero civil, tuve ramos de finanzas, de contabilidad, de un montón de cosas como muy técnicas respecto al dinero. Pero desde el punto de vista como psicológico y emocional, yo notaba que tenía como un montón de trancas y un montón de problemas, incluso como conflictos filosóficos no resueltos en torno al dinero. Así que me dediqué a atender a eso este año también, 2023. Y fue súper provechoso. Creo que logré detectar N puntos en los que yo me autosaboteaba o como todavía me sentía inseguro, etcétera, etcétera. Así que pude hacer harto trabajo personal en torno al dinero. Entonces la primera pregunta son esos tres. Detecta tres valores que fueron importantes para mí: el trabajo, la profesionalización y el dinero. Después, la segunda pregunta va a ser, señala por qué cada uno de estos aspectos o en qué aspectos fue importante cada uno de estos valores, ¿vale? Que es un poco lo que he estado diciendo. Anota 3 valores y después da una breve explicación respecto a por qué, en qué aspecto ha sido importante. Entonces, por ejemplo, si bien el trabajo para mí había sido importante durante muchos años y como motivo de conflicto y motivo de atención, creo que lo importante este año respecto al trabajo fue que como que decidí dejar un poco de lado mis conflictos y simplemente lanzarme a trabajar. Y además separar el tema del trabajo y del dinero. Como no evaluar tanto si es que algo que iba a hacer iba a dar dinero directamente, sino que conectar con que si algo me hace mucho sentido y creo que entonces hay que hacerlo, ir y hacerlo. Entonces desde ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la marca de este podcast, también de hacer un logo, desarrollé una marca personal mía, que es la que uso en mi Instagram, @yo soy Alfredo, que además es la marca y el logo que uso en mi sitio web, alfredorodriguez.cl. Remodelé, al menos superficialmente, mi sitio web. Todavía tengo mucho trabajo ahí por hacer. No, está lejos de ser el sitio web que yo quiero tener. Y entonces un montón de cosas que no dan dinero directamente, dije, bueno, este es un trabajo que hay que hacer, así que me voy a lanzar a hacerlo. En el tema de la profesionalización, creo que fue un aspecto que trascendió a los proyectos. O sea, es algo como un valor que he trabajado como en mí y que por lo mismo se ha plasmado en muchas cosas. Se ha plasmado, como decía, en este podcast, se ha plasmado en mi imagen personal, se ha plasmado en los servicios que ofrezco, pero también se ha ido plasmando en la manera en que me relaciono con mis libros, hasta con la manera en la que me relaciono con hacer el café. Como que he buscado como alcanzar un nivel más pro como estilo de vida, no solo en un aspecto de mi vida, sino que en general. Creo que incluso de a poco he estado tratando de implementarlo en mis interacciones sociales, como abordarlas de una manera como más consciente y más, no más profesional, porque uno no necesariamente es profesional con eso, pero como, y tampoco la palabra es serio en el sentido de que no quiero no hacerla chistosa, pero sí como más consciente y más más provechosa. Y por último,
¿En qué aspecto el tema del dinero? Bueno, fue el de desbloquear ciertos bloqueos y resolver ciertos conflictos filosóficos. ¿Ya? Entonces, la primera era anotar estos 3 valores. La segunda es señalar por qué. Y la tercera, el tercer punto, la tercera pregunta, o la tercera actividad, en verdad, a la que los invito, es revisar un registro que tengas de este año. ¿Ya? Y irse particularmente a las fechas de diciembre del 2022, enero del 2023, como para ver en qué estabas hace un año. Yo particularmente tengo un diario, escribo un diario ya hace un par de años y es un registro muy bacán. Yo cada vez que creo que no he avanzado en nada en mi vida o que me siento estancado, voy hacia anotaciones de hace 6 meses, de hace un año, y me encuentro que estaba en pañales respecto a lo que yo estoy viviendo ahora, o que estaba teniendo un conflicto que está muy resuelto el día de hoy. Entonces es un ejercicio extraordinario el poder ir hacia atrás y mirar en qué estaba hace un año, hace 2 años, hace 6 meses, incluso hace un mes. Si tú no tienes un diario, lo que yo te invito es a mirar tu Instagram, por ejemplo. O si tienes Twitter, tu Twitter. O si tienes Facebook, tu Facebook. Incluso si no tienes ninguna red social, puedes mirar tu mail. Puedes mirar tu mail y ver qué mails te estaban llegando y qué mail estabas tú escribiendo. Ir a hace un año sirve para ver que yo estaba en un lugar muy distinto, y entonces me permite ver que sí he avanzado. Incluso aunque haya avanzado hacia un lugar peor, digamos, puedo entender que estaba en un lugar distinto y que este año pasaron cosas. Entonces la invitación es mirar el diciembre de 2022 y enero del 2023 y responder la pregunta: ¿en qué estaba? ¿En qué estaba yo? Yo mirando, estaba muy en un proceso de planificación respecto a mis comunicaciones y a la manera de plantearme públicamente respecto a mis proyectos. Hice un trabajo enorme a finales del año anterior y principios de este año, un trabajo muy grande por entender el sentido de cada uno de mis proyectos y por desarrollar una manera con la que yo quería mostrarme públicamente en términos laborales. Entonces, mi diario está lleno de preguntas respecto a la misión, a la visión de los distintos proyectos, al estado de los proyectos, a lo que yo quiero comunicar, a qué tipo de personas quiero convocar, qué es lo que yo quiero ofrecer, cuál es el sentido de hacer ese proyecto. Y lo hice para mis Instagram, lo hice para mi carrera de escritor, lo hice para este podcast, lo hice para Sentimiento, lo hice para mis talleres, para mis mentorías, lo hice para los distintos aspectos de mi vida. Entonces estaba en una constante diseño, estaba en un proceso de diseño. Hoy veo eso súper materializado. Es como este podcast ya tiene una imagen establecida, tiene un ritmo establecido, tiene una forma establecida que todavía le falta madurar, sí, pero ya tiene una mecánica. En mi Instagram personal, profesional, no tenía idea qué postear. De hecho, hace un año estaba posteando como unos poemas y estaba posteando fotos, pero porque tenía que ver como con el tipo de imagen. Estaba explorando como qué tipo de imágenes yo quería mostrar. Fue como un entrenamiento de fotografía. Pero llegó un momento como de decir, ya, ahora tengo que a esta fotografía, a esta imagen, ponerle contenido. Estaba diseñando cómo quería que se viera mi Instagram de tarot. Estaba diseñando cómo quería que se viera mi Instagram de escritor. Entonces, estaba en un proceso de desarrollo de marca hace un año. Entonces, ¿en qué estaba? Estaba desarrollando marcas, todavía sin entrar al tema de contenidos, que fue un proceso completo durante el año.
¿Ya? Entonces ese es el punto 3. Mirar en qué estaba hace un año y responder esa pregunta. ¿En qué estaba? Estaba en un proceso de diseño de imagen y de marca. Después, punto 4. Revisar el año en diagonal. O sea, si tenéis el Instagram, como hacer un scroll por el Instagram y revisar el año. Si es que tenéis un diario, revisar el diario. Si es que es tu mail, revisar más o menos el mail mes a mes. Y buscar 3 hitos importantes de este año. 3 hitos importantes. Cosas que pasaron, que han sido significativas, que han cambiado el devenir de tu vida este año. Les aseguro que pueden encontrar mucho más que 3. Mucho más que 3. Yo, revisando mi año, diría que un hito súper importante ha sido el conseguir una empresa importante, más grandota, que quiso que yo le hiciera una intervención tipo coach. Y ese ha sido un hito súper relevante que tiene que ver con hacia donde yo quiero dirigir mi carrera y mi proceso y mi desarrollo personal. Otro hito súper importante han sido que me he lanzado a hacer lives. He vuelto estuve como escondido desde la pandemia, harto. Me estuve mostrando súper poco en redes sociales y tuve un volver a conectar con eso, con el lado comunicador, exponerme más visualmente desde el video. Entonces hacer stories, hacer lives, yo creo que ha sido súper importante. Estamos haciendo hartos lives con la Vero, mi hermana, que creo que son significativos y que tienen que ver con una manera de funcionar laboralmente en el mundo que a mí me interesa. Entonces ha sido reconectar con mi faceta de comunicador, no solo a través del podcast, sino que de manera mucho más transversal. Ese ha sido otro aspecto súper relevante para mí. Súper relevante. Y como tercer aspecto, como tercer hito, voy a poner uno que no es tan hacer algo muy específico, pero que si miro el barrido por el año, es algo que pasó claramente, y es que como que me atreví a salir del closet del desarrollo personal. Yo como que me posicionaba muy en el escritor que coqueteaba con cosas que tenían que ver como con la terapia, con el desarrollo personal, con la conciencia, con la intuición, y este año dije, ya basta de niñerías. Yo soy esto, yo quiero dedicarme a esto, esto es importante para mí y entonces me voy a posicionar desde ahí. Y entonces me permito decir que este podcast es de desarrollo personal, que mi cuenta yo soy Alfredo es de desarrollo personal y me pongo a hablar de eso, francamente. No como un hobby, no como un entretenimiento, no como algo que hago en mi tiempo libre, sino que a lo que estoy dedicado. Y entonces, como identificarme y comunicarme desde ese lugar. Yo miro mi Instagram y veo claramente que hay un momento en que digo, ya basta. Me acuerdo de ese momento en que dije, ya listo. ¿Cuánto más esperas formarte, desarrollarte, aprender para poder dedicarte o para poder transparentar que esto es algo tremendamente importante para ti? Es hora de que empieces a asociar tu imagen y tus comunicaciones con el desarrollo personal. Y se sintió como un enorme alivio. Enorme alivio. Y también como un resolver un bloqueo y un conflicto que yo creo que era funcional. O sea, como a veces uno se siente inseguro respecto a algo y es porque todavía faltan pasos. Y yo creo que llegó un momento en que yo dije, ya, ahora sí veo que claramente no faltan pasos. El próximo paso es empezar a ponerme en el mundo de esta manera. Así que ahí están mis 3 hitos importantes del año. Ese es el punto 4 de este trabajo. Voy a hacer una revisión. Entonces, el primero, 3 valores que fueron importantes para ti este año. El segundo,
por qué cada uno de esos valores fue importante, de qué manera fueron importantes, porque puede repetirse un valor, pero tener una particularidad en este año. El tercero es revisar en qué estaba hace un año. El cuarto son 3 hitos importantes del año. El quinto, asociado a este, es por qué cada uno de estos hitos fue importante. Y esto no lo... Voy a hablar de nuevo de cada uno de estos puntos porque creo que el por qué es importante... a veces uno puede ir a algo un poco más profundo, ¿cachai? Entonces ya, sí, en términos particulares fue importante este cliente que estoy atendiendo, esta empresa a la que le estoy haciendo esta pega. Pero ¿por qué es importante? Para mí es porque viene a unir mi carrera como mi profesión como ingeniero civil, que es algo que, un aspecto mío que durante muchos años no me hizo sentido. Yo soy ingeniero civil y durante muchos años declaraba: yo no me dedico a esto, yo no hago esto, yo no... Y por primera vez hay algo que mi búsqueda personal, en lo que se une mi búsqueda personal con la ingeniería civil. Y entonces, esta intervención en esta empresa la hago como un ingeniero civil que ha dedicado su vida a una búsqueda personal que tiene que ver con el entendimiento de las personas y sus dinámicas y su desarrollo. Y también de los proyectos y también de las empresas. Y entonces se unieron estas dos cosas. Y para mí eso es algo súper importante desde un punto de vista profundo, desde un punto de vista espiritual, ¿cachai? Entonces, hay algo muy profundo en eso, que tiene que ver conmigo, no solo con el hecho concreto y material, sino que con el desarrollo de mi propia historia. El por qué ha sido importante el poder comunicarme, el hacer los live, el salir al mundo y el poder mostrarme, tiene que ver con que yo tiendo a tener como un miedo al mundo muy grande, que a veces me hace retraerme. Y que varios eventos de los últimos años me habían llevado a ese retraerse que estaba como... que había servido como para nutrirme de muchas cosas, pero que estaba haciendo que todas esas cosas de las que me estaba nutriendo no estaban pudiendo dar mucho fruto. Entonces es súper importante para mí el estar pudiendo comunicar esas cosas y el estar pudiendo darle voz y el estar pudiendo llegar a las personas con esos conocimientos y con todo eso de lo que me estuve nutriendo. Entonces también le da sentido a un proceso muy individual, le da un sentido social, que para mí ha sido importante. Y el de salir del closet del desarrollo personal y decir: ya, el desarrollo, yo soy alguien que ha dedicado su vida al desarrollo personal, creo que es un hito súper importante de reconocerme a mí mismo, una búsqueda de años que yo la había etiquetado como de sentirme perdido. O sea, como entender que estos 10 años de sentirme perdido y declarar que estos 10 años de sentirme perdido tienen un sentido y un sentido concreto y un sentido específico y un provecho. Entonces, para mí, esa declaración de que ahora estoy dedicado al desarrollo personal es un hito de fin de etapa, que para mí es muy importante. Después, el punto 6 es ponle un nombre a este año. O sea, ya revisando los hitos y revisando en qué estaba hace un año, ponle un nombre a este año. Este año le voy a poner este nombre yo. Ustedes le tienen que poner un nombre a su año que les sirva como no para explicar el año, sino que como una metáfora, como un nombre propio, ¿cachai? Como hay gente que le pone nombre a su auto. Entonces, como que habla como del espíritu que ven en el auto.
o que quieren en el auto. Bueno, lo mismo acá con el año. Es como, para mí, este año se llamaría como el Alfredo que quiero ser. No es un año sobre ser ese Alfredo, sino que es como, ha sido un año de trabajar en descubrir el Alfredo que quiero ser para poder orientarme directamente a eso. Yo creo que antes de este año siempre pensaba en hacer las cosas bien, en hacer las cosas bien, en mejorar, en crecer, en desarrollarme. Pero este año pude trabajar muy concretamente en así quiero ser, esta es mi dirección, este es mi norte. Eh, Me falta para llegar a ser el Alfredo que quiero ser, harto. Pero ya sé. Y sé que lo voy a seguir ajustando y lo voy a seguir cambiando, pero no demasiado, porque, porque veo como mi deseo está muy asociado a ese Alfredo que quiero ser. Así que el nombre que le voy a poner es el Alfredo que quiero ser. El 7 es la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el gran cambio o crecimiento de este año? Yo, el cambio de este año, el gran crecimiento de este año, le pondría por nombre salir al mundo. Es algo que ya hablé en el punto anterior al anterior. Pero si le tuviera que poner un nombre al gran hito de este año, el gran cambio que se produjo en mí es que hace un año estaba en mi escritorio diseñando cómo quería que fueran las cosas y durante el año pude salir y empezar a mostrarlas y empezar a plasmarlas y empezar a manifestarlas. Así que salir al mundo va a ser el nombre de este año. Y la octava y la última es cómo te gustaría que se llamara el año siguiente. O sea, si este año se llamó salir al mundo, eh, ¿cómo te gustaría que se llame el siguiente? Yo creo que esa respuesta me la voy a guardar para mí. No la voy a compartir con ustedes. Creo que a veces es bueno como reservarse ciertas expectativas, deseos y sueños. Y este me lo voy a guardar. Pero antes de terminar el capítulo quiero revisar entonces los 8 puntos de cómo hacer una revisión del año. Pueden hacerse muchas, pero esta a las que lo estoy invitando. Entonces, detectar 3 valores que fueron importantes para ti este año es el 1. El 2 es señalar por qué cada uno de esos valores, de qué manera fueron importantes esos valores. El 3 es revisar en qué estaba hace un año. El 4 es revisar en diagonal el registro que tengo y señalar 3 hitos importantes. El 5 es escribir por qué cada uno de esos hitos fue importante. El 6 es ponerle nombre al año. El 7 es cuál fue el gran cambio o crecimiento en este año. Y el 8 es cómo te gustaría que se llamara el siguiente. Yo les dije que al final de cada capítulo les iba a recomendar libros, películas, series. Pero quiero cerrar este capítulo recomendándoles escribir un diario. Ya sé que ya lo recomendé al principio de este capítulo, pero quiero que se lo cuestionen y se lo tomen en serio. Yo durante mucho tiempo sentía que era como tener que registrar todos los días o casi todos los días lo que estoy haciendo y desde esa perspectiva nunca lo pude hacer y nunca le encontré sentido hacerlo. De la manera que sí le encontré sentido es registrar como el problema en el que estoy metido hoy y las ideas que tengo al respecto. Entonces me sirve como para poder hacer una reflexión mucho más ordenada respecto a las cosas que hay en mi cabeza en este momento. Me sirve a veces para reconocer, hoy, no sé, tengo que hacer esto y me da miedo. Y entonces, ya, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia? Y entonces las inquietudes y las inseguridades me permite convertirlas en problemas concretos. Incluso las frustraciones, ¿cachai? Es como, estoy chato de que no sirve de nada esto, de que siento que no avanzo. Y entonces esa sensación la convierto en un análisis. Ya,
¿Estoy avanzando o no estoy avanzando? ¿Dónde estaba hace un mes? ¿Dónde estaba hace una semana? ¿Por qué tengo esa sensación? ¿Qué me está pasando? ¿Qué quisiera que pasara? ¿O qué podría pasar para poder eliminar esa sensación? Y entonces mis inquietudes, mis inseguridades, mis frustraciones, mis preocupaciones se convierten en problemas sobre los cuales puedo trabajar, sobre los cuales puedo hacer un análisis, sobre los cuales puedo incluso de repente decir, esto me supera, necesito pedir ayuda. Bueno, ¿a quién le pido ayuda? Entonces me permite mucho trabajar sobre mí. Es algo a lo que partí dedicándole mucho tiempo porque había mucho que se podía hacer, pero actualmente no le dedico tanto tiempo al día. Le dedico un momento al día. Y me sirve para ponerme al día conmigo mismo. A veces simplemente me siento, escribo y digo, hoy parece que no tengo nada que escribir. Pero parece que tengo mucho más ganas de ponerme a trabajar y ponerme a hacer cosas que estar escribiendo acá. Bacán, perfecto. Entonces no escribo más que eso. Así que la recomendación de hoy es tener un diario. Yo este año me compré por primera vez una agenda. Pero no voy a recomendar tener una agenda porque nunca he tenido de manera efectiva una agenda más que en la universidad para anotar las cosas de la universidad y todo. Pero sí les voy a ir contando cómo me va con eso. ¿Vale? Así que con esa recomendación los dejo. Espero que cierren un año lo mejor posible y que comiencen este nuevo año con energías renovadas, con una visión más clara, con una intención clara. Y que les permita seguir avanzando en su proceso personal. Les recuerdo que si están interesados en el taller que vamos a dictar en enero, voy a dejar el link a mi cuenta al posteo en Instagram, y también voy a dejar un link al sitio web de inscripción en el caso que se quieran inscribir. Y los dejo invitados a escucharnos el próximo año en el nuevo capítulo de este podcast de desarrollo personal que se llama Idea Fija. Les dejo un abrazo. Chao, chao.